Buenas tardes, bienvenidos de nuevo amigos de la India. Hoy es martes 9 de octubre del 2018 y vamos a hacer una sesión más de este curso, la lectura, el estudio del libro Introducción al Agni Yoga de Vicente Beltrán Anglada. Seguimos exactamente el esquema del libro, página por página. El trabajo de este estudiante es copiar, pegar en diapositiva y la interpretación. La presentación es mía y la interpretación es mía, pero el contenido, lo que analizamos, lo dio a luz, es de Vicente Beltrán Anglada. Bien, este libro, como sabéis, se compone de 33 capítulos y fue escrito bajo el signo de Géminis en Barcelona, 1981. Estamos en la sesión número 60. Y nos quedamos en el capítulo 28 y prácticamente es una diapositiva que es lo que tenemos por hacer. Dice las líneas maestras de la acción. Y nos quedamos en esta diapositiva. Dice, podríamos decir, técnicamente hablando, que hablamos demasiado, lo cual esotéricamente constituye un gasto excesivo de energía y un consumo inmoderado de la fuerza del verbo contenida en nuestro interior. En Agni Yoga se aconseja hablar solo lo justo y necesario, pues el hábito de aprovechar correctamente los recursos mágicos de la palabra ayuda a penetrar en el reino místico del silencio espiritual. Además de hablar poco, deberíamos tratar de hablar bien, ya que la elegancia del lenguaje es siempre un exponente de la cultura espiritual del ego. Lo mismo podría decirse con respecto al hablar con conocimiento de causa, pues de poco o de nada nos servirá un lenguaje lleno de elegantes conceptos si éstos careciesen de contenido interno y de motivaciones realmente ocultas y trascendentes. Si a este hablar con conocimiento de causa le añadiésemos la cualidad de discreción, es decir, de cómo y a quién hablar, tendríamos ya en nuestro haber los 4 pilares sobre los cuales descansa la fuerza creadora del verbo, y nos sería más fácil proyectar las energías individuales dentro del centro místico. Esto nos lo dejamos la semana pasada aquí, que os sugiere, hay que hablar poco, hay que hablar de manera correcta, de manera elegante, para atrapar el conocimiento, sobre todo la conciencia del oyente, y a través de la elegancia incentivar su conocimiento, su afán de búsqueda. Vicente, la gran ventaja que tiene es que te engancha. El lenguaje de él, ya se os he dicho que es muy rimbombante, muy florido, muy elegante, mucha metáfora. ¿Y para qué? Pues para aquellas conciencias que son muy emocionales se puedan sentir atraídas por esta energía. Y esta atracción hace que al final Agni Yoga se convierta en algo llevadero, algo fácil de asimilar, sabiendo de antemano, como sabemos, que de fácil de asimilar no tiene nada. Pero hay que presentarlo de esta forma. ¿Sigo adelante? Dice, no me extenderé sobre estos razonamientos, los anteriores, que considero muy sabidos por ustedes, pero sí debo insistir en la necesidad de que sean considerados como los preliminares de la magna obra que deberemos realizar en nuestra vida, para que repercuta directamente dentro del corazón y lo vaya preparando para la gran empresa espiritual del silencio que ha de conducirnos al misterio de soledad individual al cual hicimos referencia en varias partes de esta introducción al Agni Yoga. ¿Cuál es el misterio de la soledad individual? ¿Qué soledad es esta? ¿Qué misterio es este? Pues saber estar con uno mismo. Saber estar con uno mismo en silencio, en una gran duda, en un mar de dudas, sin plantearnos las dudas a nivel emocional, en la nada. ¿Os acordáis de la nada al todo y del todo a la nada? Bueno, de la semana pasada. Raja Yoga va del todo a la nada. Y aquí se trata de ir a la nada y entrar dentro del todo, pero viviendo la etapa de síntesis que es el Agni Yoga. El otro todo. Es el todo mayor, pero no el de los sentidos, sino el arquetípico.
porque el todo para nosotros es el mundo de los sentidos, entre ellos la mente concreta, pero cuando se trascienden los sentidos y la verdadera conciencia se ha aposentado y comienza a manifestarse, ahí estamos en esa gran soledad individual que es el lenguaje del corazón, que es el vacío, que es la nada. Es aquello que momentáneamente él avisa en anteriores capítulos de que la mente concreta se va, no aparece, y es verdad. Hay vacíos, pero es igual, ya aparecerá. Desaparece lo que no tiene importancia, ¿eh? Lo que tiene importancia no se pierde, ¿eh? Esto es como muchas habilidades que con los años vamos perdiendo, pero hay algunas que no. Entre ellas el instinto de supervivencia. Curiosamente está condicionado a nuestros vehículos, pero cuando se manifiesta esta elegancia de manifestación de conciencia denominada Agni Yoga, lo que perdura, lo que persevera, lo que queda arraigado hondamente, que está hasta el último momento, es precisamente esa capacidad de abstracción, de estar en el mundo arquetípico. Cuando uno ha conseguido recorrer ese camino y se ha colocado en ese altozano, evidentemente ya no va a bajar abajo. Tendrá que bajar por alguna cuestión, para explicar algo, para hacerlo más llevadero a los demás, pero para él no. Antes renunciará al comer, a beber y a todas las comodidades de la tierra que perder el estado de conciencia que tiene. Por eso un iniciado antes prefiere la muerte físicamente entendida que renunciar a su estado de conciencia. A ver, esto es como si alguien, ¿qué quiero que se os diga? A ver, alguien que tiene una tradición natural de estar en ambientes refinados, elegantes, bueno, porque lo lleva dentro y lo está reflejando fuera, no porque tenga dinero. A ver, introducirlo en un ambiente donde el refinamiento y la elegancia no existen porque interiormente de esas conciencias eso no está, evidentemente que es un paso atrás, ¿no? Es como si a un vegetariano le queremos dar de comer algo que, no diré que no sea vegetariano, sino que sea algo relacionado con la sangre, etcétera, etcétera. ¿Cómo se va a poner? Fatal, ¿verdad? ¿Lo entendemos? O alguien que nunca ha tomado alcohol, le damos alcohol. ¿Qué podemos hacer con él? Pues igual le provocamos un shock y se acabó. O le das insectos para comer. Es como comer carne de vacuno, ¿eh? Es... Claro, es que el primer paso que hemos estudiado, él habla, este libro, a ver, yo os dije desde el primer momento que todo el tema de la serena expectación y de la atención plena y del Agni Yoga era para explicar su proceso de cuarta iniciación. Esa soledad es la fase previa cuando perdura la preparación del Agni Yoga, que es la mente abstracta, no la búdica, la abstracta. Cuando esto se va trabajando, uno se va encaminando a la cuarta iniciación, famoso loto egoico que tenemos aquí en Amigos de la India, en la pared de la sala. Ese loto se abre en el momento de la aplicación del cetro, pero prácticamente está todo ya abierto. Es en el momento de la aplicación del cetro, sabiendo aquellas combinaciones de rayos, de energías, etc., y de todo tu bagaje, que lo hacen de tal manera que se pueda abrir la última hilera, la cuarta. Cuando eso sucede, automáticamente ese vehículo desaparece. El trabajo del ángel solar, con respecto a la conciencia individualizada, moneda triádica, desaparece ese trabajo. El arquetipo perdura a consumarse luego en la quinta iniciación. Pero eso es otro tema. La crucifixión que indica vivir una etapa de soledad individual profunda, una noche oscura del alma, que eso es más complejo de lo que podemos llegar a entender. No es una depresión. Es decir, la conciencia está plenamente activa, es decir, no sé lo que voy a hacer, no, sino que sé lo que tengo que hacer, pero percibo que a mi alrededor no hay nada. Y esa es la nada donde está todo incluido. Le damos la vuelta ahora. Pues, ¿cómo se presenta el plano búdico? El plano búdico está vacío, son arquetipos, pero ¿qué es un arquetipo, señor mío? Yo tengo una idea, pues la idea es lo que has percibido del arquetipo, nada más. No tenemos palabras. El lenguaje del Agni Yoga, la gran aportación es que no hay lenguaje, porque el lenguaje es propio de la mente concreta. De ahí que te diga no hables mucho, porque entonces estás cortocircuitando la percepción interna, la intuición. A ver, lo que pasa es que hay que transmitirlo. El caso mío y de otros más en todo el mundo
Evidentemente tú tienes que transmitir un mensaje. ¿Cómo lo haces? Tú puedes hablar de esa parte elevada, pero tienes que utilizar una terminología apta a conciencias que todavía utilizan los sentidos y la mente concreta, y que poco a poco despiertan a la mente abstracta. Imaginaos el problema que tiene el maestro para explicar lo que percibe y cómo nos lo explica detalladamente para que lo entendamos. De hecho, salvo el caso del tibetano, que lo dio bastante pormenorizadamente, sin embargo hubo otro, un gran discípulo, el Torkón Sarai-Dharan, que como estudiante de filosofía esotérica ha hecho un trabajo increíble. Vamos, detallarlo en puntos, ¿para qué? Para que la mente racional lo capte. Otra cosa será el uso que la mente racional, la conciencia racionalista, hace de esa información. Yo pienso que está muy bien presentarlo así, lo digo abiertamente, pero si eso no se pone en práctica y se dialoga, es decir, se establece una discusión es un diálogo interior, no gritar unos a otros. La palabra discusión hoy en día ya tiene más de agresión, de pelea, que no de intercambio de opiniones, es decir, lo que se llama el trabajo dialéctico. Es decir, ¿sabéis aquello del materialismo dialéctico de Marx? Bueno, nos quedamos... Dice, unida a este trabajo preliminar y compañera inseparable del mismo, se halla para el discípulo la alta tarea de observación profunda e inteligente de todo cuanto ocurre dentro y fuera de sí, en el constante devenir de su absoluta tarea kármica, sabiendo por anticipado que sus actividades, aun a pesar de contener todavía inevitables errores y contradicciones, forman parte de una voluntad superior de la cual prácticamente no sabe nada, pero hacia la cual se siente irresistiblemente proyectado, irresistiblemente e irremisiblemente proyectado, porque yo lo he escogido, yo lo he filmado y por lo tanto mi conciencia está en conseguir esa meta. He tirado la flecha, sé dónde está la flecha, estoy siguiendo el rastro y allí me encamino. Sagitario, ¿verdad? Bueno, estamos programados para la evolución, que así sea. Estamos programados, bien dicho, pero si no nos movemos, no hay programación, el programa no funciona. Bueno, entonces viene el coche escoba y... El coche escoba, el karma, el señor del karma, con la guadaña. Oye, que estoy otra vez aquí, vengo a cortarte todo lo caduco. Bueno, pues córtame lo caduco, la cabeza. ¿La cabeza? Pues sí, porque tenía malos pensamientos. Cuanto más llegas ahí, supongo que más claro está el concepto de... Más te alejas del mundo karmático, de la personalidad, el mundo de la forma, y más entras en el arquetipo. Tanto es así que la cuarta iniciación lo que hace es, cuando uno vive tanto tiempo arriba, le proyecta tanta energía que lo destruye. Si destruyes eso, lo de abajo ya es una apariencia. Cuando necesites crearlo, lo crearás. Un Mayavirupa. Bueno, ya nos enseñarán a proyectar Mayavirupas. A lo mejor es más fácil de lo que pensamos. Fijaos lo que os digo. A lo mejor generar un Mayavirupa se trata ni más ni menos de meditar bien. Saber meditar bien. Es decir, saber mantener la conciencia focalizada en algo concreto. Y una vez se ha conseguido, porque previamente se ha vivido la mente abstracta superior, esta nadencia, que no sé dónde estoy, pero estoy, y cuando necesito algo lo tengo, es decir, tengo la respuesta, y la respuesta compruebo además que es verídica. No es lo mismo tener una respuesta y darse cuenta que es un error, que obtener una respuesta interna de los devas o de quien sea, o de la conciencia superior, y luego ver que eso es verídico. Hay diferencia, ¿no? Pues a lo mejor lo que el maestro hace con nosotros es darnos una información y decir, mira, proyéctate en esto. Y poco a poco, igual un día te das cuenta, eres consciente de que estás en 2 sitios o 3 a la vez, aparte de tu casa. Caramba, ¿y esto? Y te lo va a decir antes la gente que tú lo reconozcas. Oye, el otro día no estuviste aquí hablándonos con esto y lo otro. No se te ocurre decir que no. ¿Me explico? ¿Sí? Bueno, yo creo que alguna vez aquí en Amigos de la India se produjo ese milagro, ¿eh? Lo que pasa es que me callaré. ¿Continúo? Dice, lo ideal en nuestros ejercicios naturales sobre el Agni Yoga, no me atrevo a llamarles disciplinas,
es no ofrecerle resistencia a esta actividad superior de la cual extraemos la potencialidad dinámica que impulsa cada una de nuestras actividades naturales. La resistencia, sea cual sea el nivel de donde sea ejercitada, reporta siempre un sinfín de dificultades de orden psicológico que prolongan los efectos kármicos en vez de eliminarlos. En el Agni Yoga, y tras este obligado periodo de contención de las tendencias instintivas del ser que le inducen a ser antisocial, el discípulo aprende a ser dúctil como el agua, que siendo en su estado natural un líquido, igualmente puede adquirir la solidez del hielo como la sutilidad del vapor, siendo las condiciones ambientales del frío o del calor las que producen tales estados. Qué grande es Vicente, ¿eh? Maestro, qué grande, ¿eh? Qué grande, maestro, qué grande. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué ser? Nos tenemos que dejar llevar, ¿no? Comprender la materia, que no la comprendemos por descontado, que comprenderla significa integrarla en la conciencia, darnos cuenta que es la otra cara de la conciencia, y en ese momento empezaremos a caminar directamente hacia el Agni Yoga. Y esa actividad del Agni Yoga no es que nos vuelva antisociales, nos vuelve más sociales, nos da más confianza interna, nos da más libertad de pensamiento y nos ensancha eso que tanto los humanos hablan, el corazón, el centro cardíaco. Por lo tanto, los miedos, las prevenciones, las limitaciones, tal y como las habíamos percibido, se esfuman. ¿Porque eran fruto de qué? De la esclavitud que nos provocan los tres vehículos de la personalidad. ¿Lo vemos? Sigo. Dice, hay una gran enseñanza para nosotros al considerar la adaptabilidad del agua que en estado natural se amolda perfectamente a todas las vasijas capaces de contenerla. De la misma manera, el discípulo deberá aprender progresivamente y sin otro recurso que su comprensión natural, la técnica de la adaptación, la cual no implica una sumisa transigencia frente a las condiciones operantes en el medio ambiente. La transigencia indica siempre rigidez mental, aquí será la mental, temor a la inseguridad y apego a las posesiones materiales, las cuales, dice, sin embargo, hay que tener presente que adaptarse en forma suave y natural y libres del espíritu de transigencia exigirá del discípulo una profunda y sostenida atención, una atención tan serena y al propio tiempo tan exquisitamente vigilante que le permita llegar a la raíz de todas las cosas, los hechos y las circunstancias que la vida social e individual somete a su consideración, sin que su mente ni su corazón se sientan adheridos ni condicionados. Sí, ahora lo veo, sí. Desapego total, sí. Dice, el principio del desapego, al cual hace especial referencia la técnica del Agni Yoga, puede ser aplicada aquí en toda su profunda significación, ya que en sus mágicas expresiones se halla la base del silencio místico que lleva progresivamente el corazón del discípulo a explayarse en lo eterno. ¿Alguna aportación, hermanos? No hay que permitir nada, hay que decir que fluya, porque el permitir es una acción de la mente concreta, sí. ¿Algo que apuntar, hermano? Sí, los pies en el suelo y la cabeza. Los pies en el suelo y la cabeza donde debe de estar, ¿no? Bien. Capítulo 29. La fuerza íntima del propósito. La fuerza íntima del propósito. En el fondo de cualquier acontecimiento cíclico en la vida de la naturaleza subyace un propósito divino que el discípulo deberá tratar de descubrir y de realizar. El propósito es la voluntad divina en acción, o el exponente de un plan organizado
que la jerarquía espiritual del planeta va llevando a cabo a través del tiempo. Parte de la misión encomendada a los discípulos en los momentos actuales es la de penetrar en los elevados designios que se hallan en la base de las condiciones ambientales del mundo y su decidida aportación al mejoramiento de las mismas, utilizando su correcta visión de las cosas y sus deseos de colaborar en la obra de la jerarquía. Por un lado, la misión que tenemos encomendada es ayudar a la humanidad, servir a la jerarquía, ser focos de luz, ser focos de profunda irradiación, de profundo silencio, mejorar las condiciones ambientales y ¿qué más? Aportar correcta visión. ¿Qué más? ¿Qué más debemos hacer los discípulos? Siguiendo la técnica del Agni Yoga, manifestar el propósito de la voluntad divina, suponiendo, claro está, si hacemos Agni Yoga ya conocemos la voluntad divina, ya la aplicamos porque nos hemos convertido en esa porción de voluntad divina que debemos expresar. Eso significa al prepararse para esa expansión de conciencia tan elevada. El discipulado aquí ya es una expresión de... Es ya real, el discipulado es real. Lo que sucede que la clave del porqué el olvido de uno mismo radica en que engancha tanto la técnica del Agni Yoga que uno se olvida de que es un discípulo aceptado. Y es mejor que lo haga, que se olvide por completo, porque cada vez que lo recuerde, su conciencia está abocada, no diré al fracaso, pero sí a las necesidades y esclavitudes de la mente concreta. Por tanto, eso se olvida porque lo superior te engloba más, te atrae más, te explayas mejor en ese punto de vista y evidentemente tu trabajo es colaborar en la obra de la jerarquía, utilizando su correcta visión de las cosas y sus deseos de colaborar en la obra de la jerarquía. Bueno, muy bien. Continuamos. Dice, no es tarea fácil descubrir las raíces insignes de este propósito espiritual que constituye el principio y el fin del universo. Y hay que darse cuenta también que en el desarrollo de este complicado plan que llamamos universo, el ser humano tiene asignada una misión muy importante por cuanto la estructura del orden universal no depende únicamente de la divinidad, técnicamente descrita en nuestros estudios esotéricos como el logo solar, sino también de la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza y el eje mágico alrededor del cual, ocultamente hablando, oscila la entera evolución planetaria. Dice, sentirse parte consciente del propósito del Logos y un humilde colaborador del plan organizado que lleva adelante Sanat Kumara por medio de la jerarquía constituye una de las importantes revelaciones que recibe el discípulo que progresa hacia la síntesis por las rutas serenas del Agni Yoga. No se trata ya simplemente de recibir información esotérica o desarrollar alguno de los poderes psíquicos dentro de los cuerpos sutiles. Lo importante en Agni Yoga es convertirse en un colaborador consciente de la divinidad. Esto lo comentábamos antes. Imaginaos qué vamos a hacer. Vamos a colaborar con el plan, con la jerarquía, con la humanidad, con el cuarto reino y vamos a ser un agente del logo solar. Evidentemente, si somos capaces poco a poco de percibir el plano búdico, es decir, porque la mente abstracta, evidentemente la mente abstracta nos va a poner en la tesitura de recibir información de la mente de quién, del logos, ¿no? Evidentemente, primeramente nuestra esfera manásica terrestre, una esfera de Shambhala, ¿no? La manásica. Andando en la profundización del Agni Yoga, es decir, cuando seamos maestros y algo más, percibiremos directamente de la mente del logos. Pero ojo, porque el Agni Yoga, en el fondo, procede del logo solar. Es el camino que tiene preparado. Hay diversas etapas y cuando hemos encogido la ruta y nos hemos acercado a la jerarquía, nos hemos acercado a Shambhala, percibimos en poco más, cuando futuras expansiones de conciencia en próximas encarnaciones o lejanas encarnaciones, mejor dicho, tengamos una percepción más clara de lo que es el logos planetario, el hombre celestial, estaremos en la tesitura en un momento dado de nuestra evolución futura
de comprender precisamente esa mente, eso que estudiamos en los misterios del yoga de Shambhala, cuando le definíamos la quinta esfera, ¿no? Aquel plano entendido como plano del sistema solar y la quinta esfera de Shambhala. ¿Os acordáis de aquello? El aspecto manásico. Y dijimos, todo lo que hay en el sistema solar está contenido arquetípicamente en la mente del Logos. Por lo tanto, lo único que hacemos nosotros es ir escarbando en la mina hasta que vamos encontrando los diamantes. El corazón del sol sería la cuarta esfera, la búdica, ¿no? ¿Dijimos esto? ¿Dijimos eso? ¿Sí? Igual no me acuerdo. Miramos otro día. Si estamos hablando, mira, dice el cuarto reino de la naturaleza, nuestros estudios esotéricos con el logos, como el logo solar, sino también de la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza y el eje mágico alrededor del cual, ocultamente hablando, oscila la entera evolución planetaria. Todo gira alrededor del cuarto plano. Si ponemos el cuarto reino, ponemos el cuarto rayo, ponemos la humanidad, es el punto neutro, el cuarto, el del medio, el jueves, segundo rayo, Júpiter, por lo tanto, es el eje a través del cual gira la rueda, ¿no? Por lo tanto, el punto medio es ese. Ellos ahora, tanto el logos planetario como el logos solar, se preparan para tener expansiones cósmicas, planetarias, pero en el plano búdico. Es decir, aunque su conciencia está en el plano manásico, ellos en el camino de retorno empiezan a ser consciente, mental cósmico, no mental subplano del físico cósmico, no, mucho más elevado. Para nosotros lo importante sería llegar a esa etapa de percepción clara ya de la mente abstracta que nos pone directamente en el búdico. Y esto es muy importante que lo vivenciemos y que nos demos cuenta que la técnica del Raja Yoga nos ha servido ¿para qué? Para comprender cómo funciona la mente concreta, pero que paralelamente y de forma simultánea hemos ido teniendo experiencias muy claras, muy directas de la presencia de la mente abstracta, y en momentos puntuales se ha producido un vacío tan grande que tiene una raíz netamente búdica, es decir, intuición pura. Y cuando esto pasa, decimos, no es que haya pasado un ángel, es que los éteres circundantes se han incendiado con una energía que es completamente nueva, energía que, como bien nos dice, el Logos tiene mucho que ver con ella. A fin de cuentas, todo lo que sucede en la Tierra, toda la vida en la Tierra, se la debemos al Logo solar, ¿eh? Aquí se han construido las formas, pero gracias a este agente que dinamiza las formas, la evolución, la vida con mayúsculas, avanza, ¿eh? Y siempre hay que decir que la vida avanza, ¿eh? Aunque cambiemos periódicamente de forma y otra, la vida avanza. Algo queda de una encarnación que la hace diferente a la anterior. Aunque para nosotros, desde la perspectiva de la mente concreta, si pudiéramos verlo, que afortunadamente no nos lo dejan ver, porque si lo viéramos me parece que no haríamos absolutamente nada. Saldríamos aterrorizados de la experiencia, la cantidad de errores que hemos cometido y lo difícil que es encontrar el filo de la navaja y pasar por él y el ojo de la aguja y todas estas historias. Si cayéramos en el error de quererlo conocer y no trabajar de manera desapegada, nos generaríamos una resistencia y sobre todo una interacción negativa con lo manifestado, generaríamos karma. Por lo tanto, es mejor que se formatee el disco duro y cuando esté preparado entrará algo en el disco duro. Mira, oye, esto es lo que te interesa. Lo vemos. O sea, quedémonos que el Agni Yoga nos va a convertir en colaboradores conscientes de la divinidad. Bueno, en soldados de Cristo, ¿no? Porque claro, el soldado de Cristo, el verdadero guerrero de la luz es aquel que vence sin luchar. Teniendo no, siendo. Teniendo no, siendo. Así, el aspecto dinámico del Agni Yoga aparece en el sentido de que el discípulo o el sincero aspirante espiritual ya no le pide nada a Dios, tal como preconizaba la regla mística del pasado, sino que le ofrecen en cuerpo y alma, que se le ofrecen en cuerpo y alma para su servicio. ¿Cuántas veces he dicho yo aquí en otros sitios
que Dios no quiere que se le pida, quiere que ver gente que va al templo o en la vida diaria y se le ofrece. Aunque uno vaya a ofrecérselo a otro, pero dar las gracias al de arriba, es decir, si tenemos un alineamiento de conciencia medianamente correcto y nosotros creemos que es el yo superior, el alma o como se le quiera llamar, no nos quepa la menor duda que a la larga, estamos construyendo un camino. ¿Un camino para qué? Para vivenciar la experiencia del Agni Yoga en contacto con la divinidad. Porque este proceso del Agni Yoga tiene relación no ya con el tema del alma, que tanto nos llama la atención, el ángel solar, el maestro, la jerarquía. Para nosotros es una autopista hacia el cielo, hacia la conciencia logoica, que no vamos a alcanzar. Debemos ser primero grandes iniciados para llegar a eso. Pero hay que empezar por esta etapa. Y esta etapa lo importante que tiene es que te permite ni más ni menos vencer sin luchar a través de la mente concreta, sino siendo, estando, irradiando y cumpliendo lo que el alma va mandando o va exhalando. ¿Lo explicamos bien? ¿Lo explico bien? ¿Lo queremos? Dime. A ver, sí, yo lo entiendo, eso que lo dices, pero lo típico que se dice siempre en el Evangelio, pedid y se os dará. Bueno. Es que ya hemos pedido. Ya pedimos hace muchos milenios, muchas vidas pasadas, pedimos, y como pedimos, nos dieron el Raja Yoga, nos dieron el intelecto, nos dieron un corazón medianamente despierto, un vehículo emocional preparado, un vehículo físico preparado para el plano físico. Por lo tanto, hemos de entender que eso los humanos, el cuarto reino, ya lo hemos hecho. Claro, lo que no podemos hacer ahora es decir, pide, pero caramba, te he dado una inteligencia mínima, desarróllala tú. Te he dado una chispa de amor. Estás dentro de mi corazón, como mónada triádica. Lo que quiero que hagas es que irradies lo que tienes, lo poco o lo mucho o lo casi nada. Si no lo hacemos, continuamos pidiendo. ¿Qué hacemos? Cortocircuitamos la comunicación con Él, como lo hacemos con nosotros mismos. Claro que pedimos en el pasado y nos dieron los dones del Espíritu. Es decir, el misterio de Pentecostés, esto que baja y te ilumina, eso nos lo dio, eso lo llevamos ya. Es verdad que en un periodo de la evolución humana, hace millones y millones de años, mucho tiempo, evidentemente aquellos humanos, si somos de la cadena lunar, bueno, aquellos no eran humanos. Hasta que no llega la Atlántida no tuvimos eso, un vehículo emocional y un poco de mente. Pero actualmente hemos pedido tanto que nos lo han dado. ¿Y sabéis lo que ha pasado? Que como hemos continuado pidiendo, lo que estamos haciendo es otra vez atraer desde la lejana Lemuria, el arquetipo ya caduco, y de la Atlántida, experiencias que hoy no se deberían vivenciar. O sea, esa actitud que hay de visualizar, de dar, o sea, de ver lo que nosotros creemos que nos conviene. Eso te precipita karma. Mira, yo he contado la experiencia que me sucedió a mí cuando la primera vez que la Escuela Arcana en los años 80 me puso de secretario con un grupo de estudiantes. Bueno, pues yo desde muy jovencito, cuando empecé en esto, todavía no sabía ni que existía la Escuela Arcana ni nada de eso. Yo compraba libros cómo desarrollar la memoria, el poder del pensamiento, la telequinesis. Imagínate cómo empecé. Luego todo eso, lo de los Sanrampa, todo eso al final lo tiré. Pero curiosamente a mí me llamó la atención que yo pedía tener un grupo. No sé por qué narices, de dónde me venía la idea de verme enseñando a la gente lo poco que sabía. Pues oye, me hicieron caso, Me hicieron caso en un momento de mi vida que el Jesús que había pedido aquello era muy diferente. Es decir, habían pasado unos 15 años y yo no era esa persona. ¿Y qué me pusieron? Me pusieron gente a mi cargo que tenía el mismo estado de conciencia que tenía cuando yo lo había pedido. Es decir, fantasías, astralismos para dar y vender. Que si la mente la desarrollo por aquí, que si los idis por allá, pues madre mía. Cuando empiezas a darle vueltas al tema dices, pero ¿y esto por qué me ha venido? Te ha venido porque lo has pedido. Y a lo largo de los años me han llegado cosas que puedo recordar que hasta los 30 años o por ahí había pedido internamente. Me han llegado, Es decir, que no se han olvidado de mí. Lo que sucede que, claro, no es pedir y se te dará cuándo, en el futuro, pero no te dicen cuándo. Y muchas cosas vienen de otras encarnaciones. No pediste esto, pues aquí lo tienes. Yo le pedí servicio, eso sí que lo tengo que decir, servicio, y lo único que pedí.
Solamente me quejé una vez directamente de muchísima fatiga y no tener tiempo. Una situación mía personal que duró bastantes años, pero aquello se acabó. Se acabó. Me dejaron todo el tiempo del mundo. Claro, condición sine qua non, trabaja, Trabaja, no te dediques a tocar la mandolina, es decir, a contemplar los laureles, porque te vendrá algo. Es decir, esto es como el que, por ejemplo, una encarnación pues no tiene por qué trabajar para poder vivir, porque los padres le han dejado un patrimonio muy importante. Como no lo ha trabajado para tenerlo, que se dedique a hacer colaboraciones voluntarias en alguna parte. Porque igual tal vez en la siguiente encarnación te toca estar entre cartones. No es que sea una venganza, es para que veas la diferencia que hay entre tener y no tener. Si tú la riqueza la vives de manera desapegada y encima ayudas a los demás, no estás viviendo para el culto a ti mismo, evidentemente estás generando un buen karma. Pero si solamente te interesa la vida lisonjera, la vida de la personalidad, todo esto que nos gusta tanto, que si los viajes, que si el teatro, que si el cine, y no tener nada más, si no hay nada más, eso es negativo. Yo he puesto este ejemplo como se puede poner 100.000, Pero si hay algo más, hay conciencia y luego te gusta ir al teatro o al fútbol, eso no tiene ningún problema. Es decir, hay tiempo para todo. A mí cuando me dicen, es que yo no puedo meditar, a ver, 10 minutos no los puedes hacer. O hay gente que le recomienda al médico que tiene que hacer ejercicio físico, pero no lo puede hacer. Bueno, y en tu casa 10 minutos no te puedes tirar en el suelo, levantar piernas, moverte, poco a poco. Empieza a hacerlo un día y poco a poco ganarás confianza. Pues con el Agni Yoga es exactamente lo mismo. Un día viene un chispazo, hay una inseguridad, pues mira, he dicho esto, pero racionalizarlo no sé por qué lo he dicho. Oye, y al final era verdad. Y a partir de que empiezas a decir eso y empiezas a confiar en ese potencial, te cambia la forma de pensamiento. Yo tuve esta revelación con 19 años o 18 sobre el tema del aborto. De ser enemigo, favor del aborto, hasta entender que desde el punto de vista del esoterismo, de la filosofía esotérica, no tiene lugar el aborto. Ahora bien, entendamos y digamos las cosas como son, Hay especificaciones técnicas que no se pueden decir, estamos hablando, y hay la gente que no lo entiende. Es decir, cuando nace es un ser vivo, Ahora bien, lo que no podemos hacer es cortocircuitar el trabajo que han hecho los ángeles. Yo por alguna razón entendía esto, mira por dónde años después lo leí en un libro del Vicente, que no se podía atentar contra el gran trabajo. Luego hay una ley superior, la del segundo rayo, el amor, la energía trabaja en logos. Es una decisión personal que, por ejemplo, una familia que viene, la criatura viene mal, estos niños que vienen con síndrome de Down, a ver, oficialmente se puede practicar el aborto terapéutico, pero es que hay que hacer una cosa, esas almas necesitan esa limitación para evolucionar. Claro, te obliga a adaptarte, ¿no? Pero el Superman perfecto desde el punto de vista físico es una creación maléfica, diabólica. El día que lo tengamos, adiós humanidad, Adiós esa capacidad que tenemos de dudar, de querernos, de amarnos o de odiarnos, porque si la perfección consiste en no tener emociones y no tener odio, solamente un pensamiento fijo en una cosa, seremos robots, quiere decir, seremos esclavos. El ejemplo de los nazis es muy claro, de lo que quisieron hacer. Es el mito de la cruz mutable, Sí, esto va a misa, así. Pero entendamos que en el Agni Yoga venimos de una gran incertidumbre, habíamos pedido, nos dieron el Raja Yoga, y el Raja Yoga te conduce inevitablemente a un estado de contemplación, que es donde empieza a trabajar el Agni Yoga. Es decir, un silencio que se manifiesta en la meditación y se manifiesta luego en el día a día. Uy, parece que estás ensimismado. No, estoy tranquilo. Aparte de otros síntomas como hay los chakras de la cabeza, pero eso es otro tema, ¿no? Dice, tal como preconizaba la regla mística del pasado, sino que se le ofrecen en cuerpo y alma para su servicio. Dice, no en vano, la conciencia de la humanidad, siquiera levemente, va alejándose de las expresiones psíquicas de la era de Piscis y empieza a profundizar en las luminosas zonas científicas y dinámicas de la era de Acuario, un cambio imperceptible para la conciencia colectiva de la humanidad, pero que produce grandes y positivas transformaciones en la persona despierta, inconformista y anhelante de cambios,
cuyas reacciones psicológicas ante la vida son cada vez más inteligentes y menos acomodaticias. ¿Qué significa aquí la palabra inteligente y acomodaticia? Menos materialistas. No. La clave está en la última, acomodaticias. Os he puesto el ejemplo de la gimnasia. Es que claro, cuando llego cansado. Bueno, ¿te gusta la vida cómoda? Pues la vida cómoda, ¿sabéis lo que es? La puerta el camino que te lleva ¿a dónde? A ninguna parte no, a volver a repetir experiencias. ¿Qué significa ser inteligente? Tener capacidad de adaptación nada más. La gente entiende por inteligencia tener mucha información en la cabeza y es mentira. La inteligencia es adaptarse al cambio. Ante la dificultad, crecerse. Sabéis que los test de inteligencia no consisten tanto en que uno sepa muchos datos, sino que con unos cuantos objetos los sepa interrelacionar. ¿Lo habéis visto algún test? Al final es ser más inteligente. Exactamente. O sea, ser más inteligente porque te das cuenta que te vas ganando. Exactamente. Vas adaptándote. Cuando se tiene esa capacidad, evidentemente cualquier cosa que se aprenda se empieza a interrelacionar. De hecho, los que han conseguido estudiar bien han cogido los datos y los han podido, despersonalizándose, saliéndose fuera como observadores, viendo los datos. Están los planteamientos del Sócrates, del Platón y de todos de la antigüedad y de los grandes sabios de la humanidad. Lo que sucede que en la escuela, en la que me tocó a mí vivir, había que memorizar que si los verbos irregulares en francés, que si las declaraciones de latín, los ríos de España, las batallas de Napoleón, las campañas de Julio César y las capitales del mundo entero. Sí, porque yo me las aprendí de memoria. Mira por dónde me aprendí las capitales del mundo de memoria. Como en África han cambiado tanto, ya ni me acuerdo. Han cambiado tanto de nombre algunos y de América sí. Luego las repúblicas bálticas y todo lo que era la Asia Menor, como en Asia Central, como todavía en aquel momento era la URSS, y ahora está todo independiente, pues aquello como no me lo aprendí, pues pueden variar de un sitio a otro, ¿no? Porque no me acuerdo, así de claro. Pero lo que se hizo aquí en Europa se hizo en todo el mundo. Pero he conocido gente de otros países y también les obligaron a memorizar la historia y lo otro. Bueno. El rosario también, sí, porque es una letanía de repetir cosas, las tres Marías, ¿no? Bien, entendamos una cosa, discípulo es aquel que tiene una capacidad grande de adaptación y no le gusta la vida acomodada, es decir, la vida encorsetada, como me va bien, como me gusta, ¿para qué voy a cambiar? Y aquel que tiene detrás la impronta Belagni Yoga no se conforma con esto. Una vida cómoda es la cárcel del alma, es la cárcel del alma, por eso repetiremos experiencia. Ahora, tampoco vayamos como fanáticos cristianos a cortarnos un dedo para ser más espirituales, porque el sufrimiento me hará crecer, es mentira, Si el destino te dice hay un accidente previsto y tienes que perder un dedo, te tendrás que adaptar a las circunstancias, pero uno no va a poner ahí la mano para ver así, mira, sufro y luego como me desapego estoy más en gracia con Dios. Esto sabéis que hubo un grupo. Conocéis la historia de Rasputín, ¿no? Aquel señor, aquel mago negro de Rusia, que tenía embrujada a la zarina y a toda la familia Romanov. Este tenía un grupo de monjes, una secta, dentro de la Iglesia Ortodoxa rusa, que pecaban, y él era un famoso, hacía de todo, se echó en el cuerpo todo lo habido y por haber. Y decían que cuando se arrepentían profundamente y más, estaban más en gracia con Dios. A ver, no se puede servir al demonio y a la otra parte, o te decantas por uno o te decantas por otro. Esto, a ver, todavía se sigue haciendo. Mientras exista el arrepentimiento y el perdón, que karmáticamente no tiene ningún efecto, Si uno comete una fechoría en el plano físico, por mucho que yo me disculpe, yo por ejemplo, imaginaos que aquí a nuestro compañero hoy un día le quito la cartera, ¿no? Y luego pasan los años, él sabe que le he quitado la cartera, mira, te pido disculpas, te devuelvo el dinero. Yo le podré devolver el dinero, pero yo lo que hice mal, tarde o temprano, cambiarán los papeles, o él me lo hará a mí, o me verá en la circunstancia de comprenderlo. Sí, eso lo hacemos para tranquilizar conciencias. Hay que hacer algo en el plano físico, pero que efecto de anulación de karma no tiene ninguno, Además, genera karma cuando no es real. Sabéis que hay gente que se arrepiente, esto es como un niño pequeño, ¿no? No lo vas a hacer más, ¿me lo prometes? Sí, papá, te lo prometo. Otra vez. Pues una persona adulta se comporta como un niño, sin conciencia.
y va robando, va engañando, va haciendo esto y lo otro, y como se arrepiente, cree ilusamente que su karma se ha borrado. Bueno, cuando lleguen los planos internos, en el momento de recapitular, ya nos encontraremos con la rebaja, que eso no es así. ¿Vamos para adelante? Dice, podemos decir, por tanto, que los acontecimientos mundiales y los ambientes sociales de la humanidad no son únicamente programaciones divinas, aunque éstas existan y constituyan las bases estructurales del universo, sino que están sostenidos también por las voluntades de los hombres, un poder latente en la vida de la naturaleza al cual prestamos muy escasa atención. El estudio de este poder desconocido reportaría a los estudiosos del mundo oculto un caudal de conocimientos necesarios para su estabilidad natural en el sendero de perfección al cual tratan de adaptarse y que forzosamente ha de conducirles a unas metas tan elevadas que su valoración sobrepasa todavía a nuestro entendimiento humano. ¿Qué nos dice aquí? Parece un poco extraño, ¿no? Parece sacado del contexto del Agni Yoga, pero nos pone los pies en tierra en el plano, ¿no?, físico. Acontecimientos mundiales y ambientes sociales de la humanidad no son únicamente una programación divina, es decir, no es que existan en la mente del logos, arquetípicamente sí, pero no en el detalle lo ponemos nosotros interactuando con las energías del medio. Hay preparado para la raza tal una expansión de conciencia. ¿Cómo va a venir? Depende de nosotros. En la medida que buscamos ese arquetipo de Agni Yoga, vamos movilizando al territorio, a la raza, a la etnia en la que vivimos, la que pertenecemos físicamente o anímicamente, a una expansión. ¿Cómo vendrá? Vendrá como una crisis, porque los seres humanos preferimos la vida cómoda. No tenemos inteligencia, pues no la usamos. Nos apoltronamos, y como nos apoltronamos, el karma se ceba en nosotros. Tuvimos una crisis económica hace unos años, el año que viene nos programan otra. Y además, en el caso nuestro, vaciaron deliberadamente la bolsa de las pensiones, el fondo, para autocomprar la deuda pública y dar a entender a los mercados internacionales que el país pues será solvente. Mentira. Ahí se han ido casi 60 y pico mil millones de euros, que bueno, ya veremos qué sucederá. No perdamos la compostura por eso. Cuando habla de esto, habla de la magia. Habla de las voluntades de los hombres aquí, es ni más ni menos que el poder karmático que tenemos y la responsabilidad que tenemos en la aplicación del karma. De hecho, el ser humano que está en el sendero genera más karma que aquel que no lo está, porque no está, bueno, es otro tipo de karma. Pero el que sí tiene una mente concreta y la trabaja deliberadamente e intenta buscar la luz, hay cuidado con el karma porque contigo hay más responsabilidad. Entonces la voluntad de lo que es el arquetipo humano es muy poderosa. De hecho, esto es como una esfera de trabajo, una esfera energética. Es la conciencia humana, la suma de las conciencias humanas, que realmente responden a ese arquetipo de equilibrio. Es una forma de entenderlo también. Él utiliza un lenguaje muy críptico muchas veces, y podemos especular y especular. No pasa nada si lo hacemos, Mientras no caigamos en el tema de los astralismos y veamos cosas que no son, no hay problema. Es mejor que solventemos la cuestión a base de diálogo interno. Dice, el estudio de este poder desconocido reportaría a los estudiosos del mundo oculto un caudal de conocimientos necesarios para su estabilidad natural en el sendero de perfección al cual tratan de adaptarse y de qué manera forzosa ha de conducirles a unas metas tan elevadas que su valoración sobrepasa todavía a nuestro entendimiento humano. Vamos a ver, lo que nos promete el Agni Yoga es la cuarta iniciación y la quinta iniciación, vamos a ser sinceros, pero esto, si lo presentamos así, seguramente que llamaría la atención de almas que todavía no están suficientemente preparadas. Mira, si sigo este yoga me van a dar la iniciación tal y cual. Es que no se trata de eso. Se trata de que tú sigas la disciplina porque internamente hay resuena algo, hay un eco.
Y ese eco lo vas siguiendo, hasta que lo conviertes en el camino natural de evolución tuyo, de expresión de conciencia. De ahí que te diga al principio, todos los acontecimientos mundiales y los ambientes sociales de la humanidad no son únicamente programaciones divinas, aunque éstas existen y constituyan las bases estructurales del universo, sino que están sostenidos también por las voluntades de los hombres, un poder latente en la vida de la naturaleza al cual prestamos muy escasa atención. Que mediante el Agni Yoga nos damos cuenta del poder que tenemos, pero es que si miramos la historia que lo debemos hacer, de dónde venimos, que en el Renacimiento hubieran determinados arquetipos manifestándose era por una decisión de la jerarquía, y esa decisión atrajo a almas muy avanzadas. Sabemos el Renacimiento lo que fue, ¿no? Lo mismo que en el Imperio Romano. ¿Y por qué durante la Edad Media se atrajeron almas que bueno, lo hemos visto, ¿no? Habéis visto la Catedral del Mar y toda esa serie, esas cosas. Eso es una aproximación a lo que tuvo que a lo que hubo. Y es mejor que lo presenten de esa manera tan oscura y no con el tecnicolor del Imperio Romano. ¿Me explico? ¿Pero por qué fue oscura? Quizá porque salió también. Porque se impuso una idea que no era válida para aquella conciencia de humanidad. Se impuso a la fuerza una idea que es acuariana, totalmente libre, y se utilizó la violencia. ¿Y la reacción cuál fue? El plexo solar de los seres humanos, ¿verdad? Enfermedades, miserias. ¿No habéis tenido ningún recuerdo de vidas pasadas? La porquería nos comía. Hablando en plata. Nos comía el perfume. Ah. Me subió me recordaba que había estado por ahí. En fin, ¿veis el poder de las voluntades humanas? Nosotros somos generadores de karma como reino. ¿Hay un plan divino? Claro que lo hay, faltaría más. Pero ¿cómo interpretamos el plan divino? Si a lo mejor el plan divino consiste en utilizar a ciertas grandes potencias europeas, en el caso de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, para llegar a una síntesis, ¿cómo lo entendieron? Mi imperio acabará, pero primero acaba el tuyo, ¿verdad? La idea de Napoleón era disolver todas las monarquías europeas, era esa, y hacer o un imperio o una república. República muy complejo. Acabó con la Inquisición, hizo todo un trabajo impecable. No acabó con la Inquisición, en España fue después, la idea era buena, pero la época todavía no era adaptable. No, hombre, ¿por qué el imperio austrohúngaro cayó? ¿Por qué cayó? ¿Por qué cayó el imperio ruso? Aunque el imperio ruso no cayó, sigue transformado. Nosotros, el nuestro sí que cayó, que también acaba a final del siglo XIX, ¿os acordáis de lo último? ¿Por qué caen los imperios? Porque había una idea arquetípica que desde aquí la jerarquía, desde la península ibérica, lanzó un discípulo a América para establecer una conexión, un puente, ¿sí? Un territorio netamente atlante con otro atlante. ¿Para qué? Para que en un futuro hubiera una transmisión de información, una expansión de conciencia conjunta. ¿Qué se hizo? Llevar la espada y el crucifijo y la Biblia. A ver, se hizo lo que no había otra cosa. Como hay otro material, se llevó eso. Se llevaron creencias, ideales y características pragmáticas que se llevó. ¿Me explico? Es decir, el resto de países hicieron lo mismo. Cada uno llevó lo que tenía. Cuando te falta el segundo rayo, te falta lo más principal. Porque puedes tener un primero, pero si tienes un segundo, ¿qué quieres que te diga? De una manera u otra trabaja. Pero cuando hay tanto idealismo y por otro lado hay algo muy concreto como es el séptimo, Capricornio, ¿cómo construyes eso? ¿Cómo lo haces? Pero claro, el ideal te puede. El ideal, aun siendo un subrayo del amor, tú solamente lo ves como metas. Tú no puedes perder el tiempo en cosas concretas. Por lo tanto, tu inteligencia, ¿dónde está? No aparece. Y para ti es una maravilla estar pensando siempre que va a haber un mañana, que la luz va a alborear. Sí, pero ¿mañana cuándo? No, hoy no, en el futuro. El futuro no existe, señor mío. Es construirlo diariamente. ¿Veis el tema donde viene?
Ahí sí que está la incidencia de los seres humanos, aparte que sabéis que uno encarna en un territorio porque tiene un vínculo karmático, energético. Tanto, no es que los que han nacido en Alemania son de una manera, los de España otros, no, es que el territorio tiene su karma, tiene sus energías. Hoy la gran ventaja es que como nos movemos tanto, eso lo podemos neutralizar. Es decir, podemos aportar energías en cada sitio y evidentemente es la manera que tiene la jerarquía de enseñarnos a construir la futura humanidad, la era de Acuario, que van a ser las comunicaciones. Internet es una maravilla, solamente nos falta viajar por el hilo telefónico prácticamente, que ya llegará el momento del teletransporte, porque la idea es esta: tenemos el cuerpo etérico planetario, utilicémoslo para algo práctico, viajar, conectarnos mejor. Y eso, si se hace bien, que en el futuro se hará, no sé cómo lo haremos, que en esta encarnación no lo vamos a ver, o puede que muy poco, pero quién sabe hacia dónde la humanidad irá a parar. De hecho, si hubieran dicho hace 15 años que la gente iba a comprar por internet, que los bancos iban a cerrar las oficinas y que los diarios de papel iban a poco desaparecer, y hubieran dicho, en el año 2000 hubieran dicho, bueno, esto es muy lejano. Pues esto ha caído. Ya grandes multinacionales se plantean abrir centros comerciales y no los quieren abrir, prefieren abrir un almacén logístico, porque cada vez hay más gente que compra por internet, desde muebles, sillas, viajes, todo, comida, todo. Dices, caramba, no te lo pruebas, pero es que hemos cambiado los humanos, nos hemos adaptado a una nueva circunstancia. Y hay gente para la cual es muy cómodo desde una maquinita, un teléfono, solucionar su papeleta con el dentista, con Hacienda, con la policía, con todo, y no tener que ir a desplazarse. Sabéis que hay aplicaciones para todo. Puedes grabar una declaración vía telefónica o por internet en un juzgado, la puedes hacer, y es que esto existe ya. Y en el futuro será mucho más. Y en el futuro pagaremos con un chip debajo de la piel o con la huella dactilar, no importa. Esto, por mucho que se diga que nos controlan, nos simplifica la vida. Y el Agni Yoga es simplificación. No sé si acabaremos comiendo todos lo mismo, que de hecho los efectos negativos del nuevo orden mundial es esas cadenas de comida rápida, que muchas veces tienen otro calificativo, ¿no? Basura, porque son productos que han sido muy manipulados, donde no hay energía, que son siempre lo mismo en todo el mundo. Eso es una idea de lo que será la era de Acuario, pero como es lo primero que ha venido lo peor, lo más denso. Pero lo importante es que las almas se conozcan, que lo que internamente existe se manifiesta a nivel externo. Y hay que pisar mucha piedra, hay que caminar mucho todavía para que ese cambio llegue. Pero ¿no os parece maravilloso que una cosa que pasa en el mundo se sepa inmediatamente en todo el mundo? Otra cosa es la interpretación y la manipulación. Pero ese potencial existe y eso es lo que debemos potenciar nosotros. Claro que las voluntades de los hombres inciden en el karma planetario. El Logos piensa una cosa y sus humanos, sus hijos, le dicen, bueno, pues será otro día. Pero él no tiene prisa. El día que las cosas se pongan como no le gustaría que se pusieran, él se juega la evolución. Lo de la Atlántida fue un fracaso para él. Pero a ver, el régimen del terror no se podía parar. Cuando hay una gran tragedia, Sanat Kumara recoge a esas almas. O sea, esto que ha pasado en Malasia, lo habéis visto, estas últimas imágenes, lo mismo que pasó en Fukushima hace unos años, la gente corriendo por la calle y la oleada esa que te lleva. A ver, miles de víctimas. Contra eso no podemos hacer nada, pues estas almas son acogidas por Sanat Kumara. Y todas víctimas de terrorismo, de grandes atentados, de guerras, son acogidas porque es el karma de la humanidad. Y como es el karma de la humanidad, si a ti te pilla allí, evidentemente el proceso es distinto. Pero es un trabajo para él. Por lo tanto, no trabajemos en la línea de que él nos tenga que socorrer siempre, sino que ayudémonos nosotros mismos. Todavía estamos lejos de abrir el corazón y ponernos a negociar en términos de igualdad, Si no, mirad los fracasos que hay con el cambio del clima, etcétera, etcétera. Países que lo niegan porque no quieren cambiar, y lo que se sabe que el que no quiera cambiar y sepa que debe de hacerlo, el karma va a ser implacable con él. Implacable. Dice, es a partir de estos razonamientos que empieza a verse claro el proceso planetario que tiende a convertir el hombre en una entidad divina. Un proceso inevitable que, si bien viene todavía condicionado por el tiempo, por las leyes cíclicas y por la historia,
ha de convertir un día el simple albedrío humano en la voluntad dinámica, potente y resolutiva de la divinidad. Cuantos más seres humanos que haya en la Tierra que practiquen el Agni Yoga, más posibilidades de que la voluntad divina se manifieste en estos planos. Es la cuarta iniciación la meta del Agni Yoga, es la cuarta. Y luego la quinta es el Devi Yoga, pero es una prolongación del Agni Yoga. Por lo tanto, como no tenemos idea muy clara de hablar del Agni Yoga, sino que lo vivenciamos esporádicamente, lo dejaremos ahí. De todas formas, Agni Yoga es la puerta a la auténtica conciencia, la puerta. Y el día que estemos en la tesitura de percibir la voluntad dinámica, es decir, el plano átmico, seguramente que nuestro discurso cambiará. Porque hasta ahora es manásico, ha sido emocional y es manásico concreto. Empieza a ser manásico abstracto. Entonces, ese día, pues evidentemente seremos otra cosa, muy distinta. Pero estamos trabajando esto. Y esto es lo que nos interesa aplicar y sobre todo manifestarlo. Cuya representación genuina en nuestro planeta es el gran ser que en los estudios esotéricos llamamos Sanat Kumara, cuyo propósito esencial y plan organizado en la vida de nuestro mundo es llevado a cabo por la jerarquía espiritual planetaria o gran fraternidad blanca. Una pregunta indiscreta, a lo mejor parece una tontería. ¿Cómo os imagináis a Sanat Kumara? Ya sé que hay imágenes por ahí de forma humana, no importa. Aparecen formas de un ser andrógino, es igual, da igual, no importa. No importa. ¿Cómo os lo imagináis? ¿Os lo imagináis en una profunda soledad, al frente del gobierno del mundo, que tiene que estar en comunicación con el logos solar, con el logos planetario, a través de los budas internos, esotéricos, y que al mismo tiempo a través de los esotéricos, exotéricos, los nirmanakayas, tiene que contactar con la jerarquía planetaria, y que gracias a aquellos que en el planeta Tierra, aquellos humanos que se encaran en la técnica del Agni Yoga y se preparan para una iniciación, una tercera, por ejemplo, que forman parte ya de su selecta familia, él percibe, comprende, valora que el trabajo que está realizando está teniendo éxito. ¿Lo habéis visto alguna vez así? ¿No? Se dice que cuando una vez se ha visto a él, al jefe, al gran jefe, que dicen que es la tercera iniciación, salud, dicen que es la tercera iniciación, se dice que el discípulo hará todo lo que pueda, todo lo que esté en sus manos, para cumplir la visión que ha tenido delante de él. A ver, en un cuerpo físico, una apariencia fenoménica humana, de aspecto humano, ¿qué creéis que debe figurar para que a uno le atrape de tal manera esa idea, esa imagen, y a partir de ahí ponga toda su energía, toda su voluntad al cumplimiento de lo que esa imagen encierra? ¿Qué tiene que haber ahí? Imaginaos que os estáis preparando, o estos días pasados os han dado la tercera iniciación. A ver, vamos a hablar en esos términos. Si habéis visto eso que se dice, que aparece en un momento determinado, una décima de segundo, y te da un abrazo, simbólicamente hablando, ¿qué habéis visto en ese ser para que cuando empecéis a recordarlo, yo digo 3 días, pero igual son años, que pasan años, y uno recuerda un día que algo pasó, pero que a partir de ese momento no sabe lo que sucedió? Uno cree que ha sido ahora, pero pasó hace muchos años, 4, 5, 10 tal vez. Uno empezó a cambiar, y ese cambio le ha llevado a ser un alma activa en el plano físico, cada uno su línea de rayo, la que sea. El que se dedique al mundo de la botánica, del medio ambiente, de la agricultura ecológica, el que se dedica a la política, a las finanzas, al arte, a la sanación, a la medicina, a lo que sea. Nosotros nos dedicamos al segundo rayo y sabemos lo que hacemos, ¿no? Yo pregunto, ¿cómo tiene que ser esa imagen para que a ti te llene plenamente de confianza y sepas, hasta ahora no sabía por qué lo hacía, pero ahora ya sé por qué lo hago? ¿Por qué os digo esto? A ver, ¿por qué? Esto es un ejemplo claro de manifestación de conciencia generada por el Agni Yoga. ¿Me explico? Y eso que la tercera iniciación es la mente concreta.
Pero hay que ver antes de tenerla la luz dentro de la luz, que es la conciencia manásica superior, la abstracta. Cuando esto se percibe, falta muy poco para tener una intuición despierta. Es más, ya se tiene una intuición despierta. Se empieza a desarrollar con la mente concreta, con el Raja Yoga, con la meditación. Por eso meditamos. Construimos un camino, una autopista hacia el cielo. Bueno, hablando simbólicamente, ¿no? Claro, por eso que decimos que cuando estás en un plano ya llevas dos por delante. Bueno, es simultáneo, ¿eh? A ver, pues estoy viendo dos calles por delante, pero estoy donde estoy. Pero estoy viendo eso. ¿Por qué los humanos miramos hacia atrás, hacia adelante y tampoco en el presente? Porque esa cualidad la tenemos. Lo que sucede es que en lugar de proyectarnos al futuro viviendo el presente, estamos anclados en el pasado, supuestamente viviendo el presente, que no lo estamos. ¿Entendéis el qué nos atrae de ese ser que le hemos visto, hemos intuido un segundo, una décima de segundo? Que representa ese arquetipo para el cual hemos estado trabajando desde el momento de la individualización. Nosotros le ponemos una cara, nos vamos a recordar, según el bagaje esotérico que tengamos. Puede que alguno vea una estrella de 9 puntas, un ser con una estrella de 9 puntas, como circulan por internet esas imágenes. Es igual, no importa. Lo importante es que esa imagen tiene que ver con tu background, tu repertorio interno, tu experiencia esotérica, tus sucesivas expansiones de conciencia. Eso aparece, ¿y qué es? Pues es un testimonio claro de que todo aquello que habías estado buscando, y aquí el Agni Yoga es muy certero, te lo pone delante. ¿A partir de ahí qué? ¿Me quedo contemplando? No, sigues adelante. Porque si lo que has visto te ha llamado la atención, imagínate cuando puedas realmente, más adelante, andando el tiempo, es decir, expansionando la conciencia, estar delante de él en una reunión, en un concilio de estos, de la jerarquía. Imaginaos lo que puede llegar a ser. Claro, cuando se tienen pocas tablas y se tiene esa experiencia, evidentemente ya no hay día que perder. No hay día que perder. Es decir, yo esto no me lo pierdo. ¿Por qué? Porque es que te atrapa. Al maestro le atrapa el contacto con Shambhala y el cumplimiento del propósito. Igual que al Cristo y al Buda le atrapan el amor por la humanidad, por el cuarto reino, reino animal, vegetal y mineral, todo lo que hay, Es decir, porque los maestros, ya sabéis que el propio Logos, no hay diferencia entre un humano, eso lo explica el tibetano. Para él no hay diferencia entre un humano y una piedra, A ver, si son emanaciones suyas. Vamos a ver, yo no me quiero la mano, ¿no? Solamente me quiero la cabeza, pues no sé qué vamos a hacer. Es lo mismo. A ver, si nosotros estuviéramos presentes como conciencias en todas las células de nuestro cuerpo físico, ¿creéis que la enfermedad podría entrar? ¿Verdad que no? Pues es lo mismo. Cuando uno lo ha visto, imagínate que somos una célula. Cuando has visto a la gente solar que está dentro de este conglomerado de células, que está evolucionando, pues, vamos, gracias por darme esta oportunidad de servicio. Ahora lo veo, pero es que a partir de ahora, bueno, mucho más. ¿Veis cómo engancha? El propio sistema engancha. ¿Qué sucede cuando eso va precedido de una experiencia terrible, de una crisis económicas, emocionales, materiales, algún muerto, etc., enfermedades? ¿Qué quiere decir? Que había algo grande de lo cual me tenía que apartar. Lo que pasa es que si lo decimos así a bocajarro, la gente dirá, pues vaya historia. Primeramente me corto una mano y luego encuentro la felicidad. No, lo de cortarte la mano es lo que el karma te tenga deparado. Pero hay que tener en cuenta que esa dualidad que tanto nos ha interesado, la tenemos que romper, aniquilar en un momento dado. Y puede venir que una crisis especial. No le ponemos palabras porque si se las ponemos nos incidimos inmediatamente ahí y en lugar de pensar en lo más abstracto nos vamos a lo más denso. Es así. Cuando se habla de las crisis es mejor la palabra crisis y no poner puntos, porque si empezamos a colorear esto, a formar la oración, a ponerle el punto, la coma, lo que sea, toque, la conciencia se aboca a lo concreto y perdemos de visión que tenemos que desarrollar una conciencia divina, que es la conciencia Agni Yógica. Así que nuestro gran referente es Sanat Kumara. Olvidémonos de quién es, olvidémonos
de cómo es físicamente, si es que tiene físico, porque claro, esto es otra cosa. Esto es otra cuestión. ¿Tenemos físico nosotros? Acordaos de que somos ciegos los humanos, ¿eh? Si no hay luz no vemos, ¿eh? Fijaos qué misterio, que eso que está ahí está proyectado aquí. Fijaos qué misterio, ¿eh? Hace 100 años el cine ya lo explicó un poco, pero no había esta tecnología. Hace 200 nos hubieran quemado. ¿Por qué? Porque era pura brujería. Y luego la brujería resulta, la magia, que es ciencia. ¿Veis? Pues el acercamiento a Sanat Kumara es un procedimiento científico. ¿Os ha gustado? Sí. O sea, que cuando no se Sanat Kumara era aquello del BBA, ¿no? ¿Y? Que aparece aquello del BBA que dijimos. Ah. La primera no me acuerdo qué era, la segunda era bondad. Bueno, cuando se vive el arquetipo de los 3 vehículos, lo que es belleza para el cuerpo físico, bondad para el vehículo emocional y la BBV, y la verdad para el vehículo mental, evidentemente como alma nos estamos manifestando. Estamos en el buen camino. Mientras estemos en las brumas del espejismo, del maya o de la ilusión, es decir, los problemas de los 3 vehículos, no avanzaremos mucho. Pero hay que meterse de fango hasta el cuello, meternos en un zarzal, en una enredadera, para darnos cuenta que por ahí no se va. Y no utilizar la solución drástica del nudo gordiano, de romperlo, no. Desentrelazarlo todo, sacarlo y volverlo otra vez a hacer el ovillo de manera correcta. Sin nudos, porque si rompemos y cortamos no estamos haciendo nada, dice de ahí la conocida frase oculta proveniente de niveles universales: el propósito que los maestros conocen y sirven, siendo los adeptos los hombres superiores o los Hércules realizados que lograron triunfar de la larga cadena de sus existencias kármicas y son perfectos dentro de cada uno de los signos del zodiaco. El propósito que los maestros conocen y sirven. Evidentemente, si cumplimos el propósito que tenemos asignados, entraremos en el reino espiritual, entraremos por la puerta grande, subiendo a la montaña de Capricornio. Capricornio, acordaos, Saturno y Venus. Saturno lo haces bien, ¿no? ¿No lo haces bien? Lo vas a hacer bien. Luego cuando lo acabas todo dices, caramba, si hubiera pensado un poco más, ¿por qué no me di cuenta? Pues bueno, no me di cuenta porque de tanto mirar al Sol se me olvidó que al lado del Sol hay un planeta que está siempre iluminado porque es una masa gaseosa, que es el yo superior de la Tierra, que es el que tenía la llave para cuando subía a la montaña. Pero claro, eso uno no lo ve. Uno se quedó enganchado en los anillos, aquellos que están muy lejos de nosotros. Dijimos, mira qué bonito el anillo. Pero caramba, que Venus está aquí, que te está hablando. ¿Veis? O sí, o va a ser que sí. Tú verás. ¿Sigo? Va, la última. Sí, Dice, Agni Yoga construye de esta manera las avenidas que conducen a Shambhala. Son unas avenidas aparentemente muy silenciosas y místicas, desde el ángulo de apreciación del aspirante medio, pero llenas del potente dinamismo de la voluntad de Dios, la cual, tal como bien se dice en los anales bíblicos, es un fuego consumidor. O sea, que si hacemos Agni Yoga y nos encontramos el día que toque con el venerable Sanat Kumara, ¿qué nos encontraremos? Una chispa de fuego, ¿no? Una mónada prácticamente. Sí, pues una mónada. A esos niveles prácticamente es muy superior al Buda, a la octava iniciación, y es una mónada, una chispa divina, de una autoconciencia clara. Qué curioso, ¿no? Qué ser, ¿no? Qué ser. Por eso te irradia tanto que evoca en ti que algo que llevas dentro. Y cuando esto se ve, pues dices, ahora sí que no voy para atrás. Pero esto llega cuando tiene que llegar. No esperemos a tener la experiencia para luego me pongo las pilas. No, pongámonos las pilas y si viene la experiencia, viene, y si no viene, como si hubiera venido. Continuamos trabajando. ¿Lo ves el fuego consumidor, Santi? Sí, el que quiera. El que quiera verlo, ¿no? La forma que... Dice, lo que ocurre es que entre el deseo humano de perfección y el propósito de la divinidad, con respecto al universo, hay un tremendo vacío, una espantosa tierra de nadie, si puedo decirlo así,
en el seno de la cual vibra una cualidad divina desconocida todavía por la conciencia humana. Entre el deseo humano de perfección y el propósito divino, con respecto al universo manifestado, hay un tremendo vacío, una laguna estigia, ¿no? Como si fuera una laguna, ¿verdad? Pero no es una laguna. Una espantosa tierra de nadie, si puedo decirlo así, en el seno de la cual vibra una cualidad divina desconocida todavía por la conciencia humana. ¿Cómo se llama esa tierra? ¿No es la tierra ardiente? ¿No es el mundo ardiente de los libros de Nicolás Roerich y Elena Roerich? ¿No es eso? Bueno, pues estamos en la cuarta iniciación otra vez, nos vamos para arriba. Es decir, ¿cómo vamos a llegar a esto? Trabajando el Agni Yoga, viviendo la inseguridad, trabajando en la mente, entendiendo lo que significa el señor Agni regente del plano mental superior. Mental superior. Bien, pero no olvidemos que el plano mental se divide en dos, el superior y el inferior. Inferior Raja Yoga y el superior Agni Yoga. Y lo que es el búdico es el Devi Yoga, que es el de la quinta iniciación, pero es la prolongación del Agni. Porque esto, cuando se trabaja a niveles muy sutiles, muy profundos, se atrae a nuestro hermano gemelo, al otro, al reino angélico. Claro, pero eso hoy por hoy no deja de tener una connotación astral muy grande, pero trabajar con los ángeles como hizo él, creo que en la tierra han habido pocos discípulos. Sí, con el tema del reino angélico, el único que lo presenta de una manera científica y aséptica, para mí, y no humana, es Vicente. Seguramente que habrán otros por ahí, no digo que no, pero que yo conozca es así. El por qué Vicente no es conocido todavía a nivel mundial es porque además era español, y como en España tenemos el karma que tenemos, como ya nos conocen por todas partes, pero hay que decir que era un gran iniciado. Y ha dado la antelación de lo que será la tercera entrega, que será Agni Yoga. La tercera entrega será Agni Yoga, básicamente. Ahora a unos niveles que, bueno, ya veremos. Así como el mundo anglosajón tuvo tantos discípulos, nosotros hemos tenido unos cuantos. Y además, los dos conocieron a Alice Bailey, por lo tanto, la tradición continúa. Eso sí. Tanto Bruaya como él la conocieron. Bruaya ya mayor y Vicente muy jovencito. Estuvo con ella. Continúo. Dice, a esta cualidad dinámica de naturaleza ígnea podríamos denominarla el misterio de la íntima soledad. Precede a la tercera iniciación y halla su culminación en la cuarta, pero vencidas sus dificultades y después de haber sido atravesado el ancho y desconocido desierto entre el alma en la paz suprema del nirvana, entra el alma, en la paz suprema del nirvana. ¿Qué le pasó al discípulo Jesús en aquella travesía del desierto? ¿Qué pasó allí? La travesía del desierto, ¿quién la hizo? El pueblo hebreo, ¿no? Sí. Que se quedó sin nada y estaba buscando ¿qué? La cima de la montaña. ¿De qué montaña? Del monte Sinaí. La travesía del desierto es ese periodo de búsqueda interna como conciencia. Llegó arriba, el caudillo llegó arriba, ¿no? ¿Cómo se llamaba el caudillo? El que dio en las tablas de la ley. Moses, muy bien. ¿Y qué pasó cuando él volvió abajo? Estaban en la era del Cordero. ¿Y qué pasó? Pues que estaban venerando al becerro de oro, ¿no? Los vehículos de la conciencia, en lugar de estar con el arquetipo que tocaba, ¿qué hicieron los vehículos? A lo conocido. Bueno, pues este periodo tan terrible es la preparación de una iniciación. Luego está el otro, la noche oscura. Lo que pasa que, tal y como lo describe aquí Vicente, este espacio de misterio, este misterio de íntima soledad, bien pudiera ser que fuera algo parecido a la noche oscura. Porque, a ver, es que hay que quitárselo todo, y además se puede entrar en la misma encarnación. Hay que eliminar ese residuo humano. Claro, uno va arriba, ve lo que tiene que ver, y cuando baja, cuando su conciencia desciende al plano de la forma, dices, caramba, mi forma de pensar concreta es de la anterior era,
Mi forma de desear de la anterior era y mis hábitos físicos son de la anterior era. ¿Entendéis? Somos capaces de desligar eso que hemos visto en el cine tan maravillosamente hecho, aquella película de Hollywood tan maravillosa que tantas veces hemos visto y tantas veces han dado por televisión en Navidades y en Semana Santa, los 10 mandamientos. ¿Entendemos que es un psicodrama personal? El grupo, el colectivo son los vehículos. ¿Lo vemos así? Si lo vemos así es la clave agni-yógica. Si lo vemos como un colectivo y unas creencias, estamos en otro nivel de conciencia. ¿Lo vemos? Bonito, ¿verdad? Entonces, ¿merece la pena que confiemos en el señor Saturno, en el señor Saturno y en el señor Venus? Que es curioso, ¿eh? El Saturno, aunque no confiemos, da igual. Aunque no confiemos es igual, ¿verdad que sí? Bien, nos vamos a quedar aquí. Dice, por tanto, cuanto estoy diciendo acerca del Agni Yoga, tiene repercusiones muy íntimas dentro del corazón, ya que el corazón es el centro del proceso liberador que, haciendo resurgir al hombre de sus propias cenizas kármicas, le convierte en el Hércules realizador de los 12 trabajos dentro del corazón, en un miembro consciente de la fraternidad y en un perfecto mago blanco. Esto es la tercera iniciación, cuando te dan la túnica azul, la camisa azul, vaya. Sabéis que la logia azul son los iniciados de tercera y cuarta iniciación, lo sabéis, ¿no? ¿Sí? Bueno, eso es igual. ¿Alguna preguntita más antes de irnos? ¿No? ¿No? ¿Seguro? Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.